Bueno, estamos llegando al final de una sesión larga, donde la verdad que se ha hablado de una amplitud de temas importante, algunos que no han sido parte de la sesión, pero cada diputado tiene el derecho a expresar lo que quiera, y esa libertad es con la que nos tenemos que conducir en esta Cámara, aunque a veces estemos de acuerdo y a veces discrepemos. La verdad que yo comparto muchas de las cosas que dice el diputado propinante y este bloque hace ejercicio de la oposición constructiva. Muchas veces acompaña proyectos del Ejecutivo y muchas veces no acompaña proyectos del Ejecutivo en función del análisis que hagamos. Señor presidente, hoy una compañera de nuestro bloque, la diputada Maricela Echecoin, dijo, para referirse a la ley esta de las emergencias médicas, que era el tema de la sesión, y yo me voy a permitir discrepar con ella. Yo creo que esta sesión trató temas mucho más importantes que ese. Yo creo que hoy tratamos leyes vinculadas a la salud, a solucionar temas de salud o cuestiones de salud. Tratamos modificación al Código Procesal para acelerar y mejorar y perfeccionar el procedimiento del proceso de alimentos. Tratamos una ley de lactancia materna. Me parece que son temas que por ahí no son tan marketineros, pero que desde el punto de vista del peso legislativo tienen una importancia trascendental. Y observemos que en esos proyectos hubo acuerdo, hubo prácticamente acuerdo unánime de la Cámara, lo que significa que no hay obstruccionismo, sino que hay temas que generan mayor consenso que otros, y la verdad que son temas que para mí, esto es una opinión personal, son más importantes que el proyecto que más tiempo nos demandó de debate en esta sesión. Tuvimos una reunión, es cierto, referido al proyecto de emergencias con el ministro Kreplak, una reunión grande acá en una sala de la Cámara, donde nuestro bloque le hizo algunas preguntas, fundamentalmente las que nosotros considerábamos más importantes, que justificaran la necesidad de la creación de una sociedad anónima. Le preguntamos qué dotación de personal le iba a demandar la creación de esta sociedad anónima y dijo que ninguna, porque con el personal que ya había afectado a las áreas correspondientes era suficiente. Le preguntamos qué presupuesto se le iba a adjudicar a esta sociedad anónima o qué incremento presupuestario se le iba a hacer, y dijo que ninguno, que con los recursos que ya tenía estaba bien para que funcionara, para su puesta en funcionamiento. Y la verdad que el ministro dijo una cuestión que fue sincera desde su aspecto y por ahí desde el análisis político y jurídico que podamos hacer. Dijo, el problema que tenemos en materia de salud, porque era el ministro de Salud el que estaba acá, es que se nos complica seguir con los procedimientos de contrataciones del Estado y eso conspira contra las emergencias. Un argumento realista del ministro, pero que para nosotros la solución sería modificar los organismos de control, no sancionar leyes para gambetearlo, porque si no podemos llegar a la conclusión, señor presidente, que tendríamos que convertir todos los ministerios en sociedades anónimas para evitar o para garantizar celeridad en los procedimientos de contrataciones. Entonces, lo que tenemos que por ahí ponernos a hacer en serio es trabajar sobre la ley de contrataciones del Estado, trabajar sobre los organismos de control y, si es necesario, ir a una reforma de la Constitución para dejar en claro algunas cuestiones y terminar con algunas cuestiones burocráticas, perimidas y antiguas de la provincia, lo tenemos que hacer. Porque si no, vamos a seguir siempre sancionando este tipo de normas para gambetear otras normas que están vigentes en lugar de modificarlas. Fíjese, presidente, que en esta sesión se usaron palabras en distintos discursos, no en uno solo, en distintos discursos, que parecía una sesión de los 90 cuando se privatizaban las empresas estatales. Mire, fui anotando: costos, onerosidad, comercio, lucro, elefante blanco, todas cuestiones que escuchamos en aquella época para justificar muchas de las cuestiones que después sucedieron y que no es necesario ni siquiera explicarlas. Porque una cosa, señor presidente, son las sociedades de Estado
y otra cosa son las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son personas de derecho privado, no de derecho público. Son personas de la Ley de Sociedades Comerciales y se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales. Fíjese, estoy anotando algunas cuestiones, presidente. Las sociedades, o las APEM, vamos a llamarlas APEM para no hacerlo tan largo, no están subordinadas a la administración pública. Leemos el artículo 6 de la ley modificada del dictamen de la Comisión de Labor. Pido autorización para leer, presidente. El artículo 6 dice: para el desarrollo de su actividad, la empresa bonaerense de emergencias en salud, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, no le serán aplicables legislación o normativa administrativa provincial alguna que reglamente la administración y gestión interna. Efectivamente, no le son aplicables las normas de la administración pública porque son entes del derecho privado. Los actos de las sociedades anónimas, a diferencia de la administración pública, no gozan de ejecutoriedad, señor presidente. No se presumen legítimos los actos de las sociedades anónimas como sí se presumen los actos de la administración pública o del Estado. Los bienes de las sociedades anónimas, señor presidente, no son inembargables como son los bienes del Estado. Y acá me voy a permitir leer otro artículo. El inciso 2 del artículo, el inciso 2 del artículo 3. El inciso 2 del artículo 3 de la ley dice que son funciones de la sociedad anónima adquirir por compra o cualquier título bienes inmuebles, semovientes, inmuebles, instalaciones y toda clase de derechos, títulos, acciones o valores, venderlos, permutarlos, cederlos, disponer de ellos bajo cualquier título, darlos en garantía y gravarlos, incluso con prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real y constituir sobre ellos servidumbre. Justamente porque son bienes privados, señor presidente. Es decir, los bienes de esta sociedad dejan de ser públicos y pasan a ser bienes privados y por eso son embargables. Y por eso son cosas que están en el comercio. La sociedad, como ya dijimos, se administra por sí misma. Los empleados de esta sociedad no son empleados públicos, señor presidente. La propia ley determina que se rigen por la ley 2744, es decir, por la ley de contrato de trabajo. No se rigen por la ley de empleo público. No gozan ni de la estabilidad, los empleados no gozan ni de la estabilidad, ni de las remuneraciones, ni de los convenios de los empleados públicos. Se rigen por la ley de contrato de trabajo. Lo establece la propia ley. ¿Por qué, señor presidente? Porque deja de ser una dependencia estatal y pasa a ser una persona de derecho privado. Sus actos y contratos no son administrativos. La sociedad no emite ni actos administrativos ni celebra contratos administrativos. Sí puede celebrar contratos con organismos públicos. Sí puede celebrar contratos con organismos públicos, pero sus actos, los actos propios de la sociedad, no son administrativos. Sus actividades comerciales y financieras se rigen por el derecho privado. Todas las actividades comerciales y financieras que realice, y acá voy a hacer una salvedad porque comparto lo expresado por el diputado Frangul en oportunidad de hacer mención a este proyecto de ley. Cuando el inciso 6 del artículo 3 de este proyecto de ley determina contraer préstamos y otras obligaciones con bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros, organismos internacionales de crédito y o de cualquier otra naturaleza, aceptar consignaciones, comisiones, mandatos y otorgarlos, y emitir en el país o en el extranjero debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deuda en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no, conforme a las previsiones de la Ley 13767 y sus complementarias y modificatorias en consonancia con el objeto social. Quiere decir, señor presidente, que estas personas jurídicas de derecho privado que estamos creando pueden endeudarse sin pasar por esta legislatura. Y nos parece que este es un mecanismo que puede tender no solo a gambetear a los organismos de control, sino a gambetear a esta legislatura en la posibilidad de obtener endeudamiento por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, las prestaciones dejan de ser un servicio público, pasan a ser un servicio de una sociedad anónima. Cuestiones que nos preocupan del proyecto de ley. Fíjese, señor presidente, que no establece ni el carácter de las remuneraciones del directorio, ni le pone límite a las remuneraciones del directorio. Esto es muy grave, presidente. En general, cuando se vota este tipo de instrumento, se dice, por ejemplo, que las remuneraciones o los gastos administrativos o todos los gastos que devenga el funcionamiento del directorio no superarán el 3% de lo producido por la sociedad. Acá no dice absolutamente nada, es decir, que es ilimitado. ¿Y sabe quién se fija las remuneraciones? El directorio. O sea, el directorio fija las remuneraciones del directorio sin límite. ¿Nos parece esto de una muy mala técnica legislativa o de una gravedad legislativa importante? Porque no es cierto que no se crea estructura, porque la propia ley dice que se crea un directorio, que hoy no existe, por lo tanto se está creando, con o sin limitaciones, no solo del derecho público, sino tampoco del derecho privado, porque no están en la ley. Entonces, cuando analizamos una ley o una norma que muchas veces acompañamos, y en este caso no, pero muchas veces acompañamos, porque entendemos esto de que no todo puede entrar en la grieta y de tener prejuicios y preconceptos antes de leer una ley, siempre hay que analizar tres cuestiones antes de votar una norma o de analizar una norma, que son tres cuestiones que hasta los propios fallos de la Corte refieren, que son la oportunidad, el mérito y la conveniencia. Creemos que esta ley es inoportuna porque entendemos que el Ejecutivo, antes de desviar fondos en algunas cuestiones como las creaciones de sociedades anónimas, debería normalizar las prestaciones del IOMA en toda la provincia de Buenos Aires y dejar de poner en riesgo la salud de los bonaerenses, que en algunos casos, como en Mar del Plata, el señor Miguel Toscano ha llegado hasta la muerte por falta de prestaciones de IOMA. Nos parece que es importante y es inoportuna esta ley en función de que hay otras prioridades en materia de salud que debe resolver este gobierno antes de empezar a gastar plata en otra cosa. Respecto del mérito, bueno, podríamos decir, como está la cuestión de las emergencias médicas no está funcionando, y sí, es verdad, porque creemos que en materia de salud no está funcionando nada, señor presidente. Pero entonces eso no nos da mérito para sancionar una ley. Lo que tenemos que hacer es empezar a arreglar lo que ya está, lo que tenemos. No podemos privatizar un ministerio o privatizar el 49% de un ministerio y empezar a delegar funciones a los privados. Menos en materia de salud. Presidente, nos estamos oponiendo en los debates a las sociedades anónimas en los clubes y vamos a crear sociedades anónimas en salud. Es contradictorio, presidente. Si hay una de las funciones del Estado que nadie discute es la salud pública. Estamos privatizando el 49%. Y respecto de la conveniencia, creemos que no es conveniente, por todo lo que acabamos de decir, creemos que no es conveniente la sanción de esta norma. Creemos que es inconveniente la sanción de esta norma. Creemos que le va a agregar más complejidad al sistema. Creemos que va a complejizar la relación intrincada entre una persona de derecho privado que se va a regir por la norma de la ley de sociedad y complementaria con la administración pública. Por esos motivos nosotros ya dijimos que no la vamos a acompañar. Pero no es porque no analizamos la ley, la analizamos la ley. Es más, le voy a decir, hasta podríamos aceptar algún grado de privatización, aunque no estemos de acuerdo, en función de la decisión del gobernador de llevar adelante su Ministerio de Salud a partir de privatizaciones, porque la gente lo eligió al gobernador para gobernar. Lo que sucede, presidente, que además que la herramienta que eligen no nos convence, que la ley que queremos sancionar no nos convence, que la ley nos parece floja. Más allá, le vuelvo a decir, de que no estamos de acuerdo con privatizar la salud, pero eso podría ceder frente a un gobierno responsable que envíe una ley que dé garantías a la sociedad para llevar adelante una función esencial como es esta. Otras cuestiones que hemos tratado en esta sesión
tienen que ver con esta cuestión del RIGI, que lo que no me parece bien, me parece que está bien que discutamos el RIGI, me parece que está bien que cada uno tome su postura. Lo que no me parece bien es que se utilice como un mecanismo extorsivo para apretar a la provincia de Buenos Aires en función de alguna inversión que puede venir o no a la provincia. Sí creo que lo tenemos que debatir, pero me parece que la decisión de enviar a esta legislatura un proyecto le corresponde al Poder Ejecutivo y no a nosotros. Es el Ejecutivo el que tiene que decir si comparte esa política o no la comparte, y si la comparte tiene que mandar el proyecto de ley para que lo discutamos en la legislatura, y lo tenemos que discutir en la legislatura. Porque la iniciativa legislativa no es lo mismo que la potestad legislativa. La ley de presupuesto es potestad de la legislatura, pero la iniciativa le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque forma parte de su política. Y como esta ley establece exenciones impositivas y la ley solicita la adhesión de las provincias y le dice a las provincias que adhieran en materia de sus impuestos provinciales a los descuentos y regímenes que establece la ley nacional, creo que el Ejecutivo es el que debe decir si envía o no envía un proyecto de ley y la legislatura lo tendrá que debatir. Y hubo un tema que no quería dejar pasar por alto porque también me preocupa y me parece que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como legisladores, que es el tema de esto que el gobernador anda donando bienes y servicios por todas las provincias de la Argentina en función de su candidatura a presidente y no en su función de gobernador de la provincia de Buenos Aires. No nos parece mal que las provincias sean colaborativas entre ellas. Lo que nos parece mal es que digamos que está en emergencia la cuestión de las ambulancias en la provincia de Buenos Aires y donemos ambulancia. ¿Sí? Me parece que hay como una contradicción. Pero lo que más grave me parece, señor presidente, es que todos esos convenios deben mandarlos a la legislatura al gobernador, porque está disponiendo de bienes de la provincia y le corresponde a esta legislatura aprobar esos convenios y tratar esos convenios que está haciendo con los gobernadores. Si lo quiere hacer, que lo haga, pero tiene que cumplir con la ley, tiene que mandar a la legislatura para que tratemos esos convenios. Y ahí veremos si la oportunidad, mérito y conveniencia está orientada a donar ambulancia o a quedársela para la provincia de Buenos Aires y prestar servicio en la provincia. Pero lo tenemos que decidir los legisladores. Entonces, presidente, para redondear, votamos negativo no por un preconcepto. Votamos negativo porque hicimos un análisis de la ley y creemos que no se dan ninguna de las condiciones ni de oportunidad, ni de mérito, ni de conveniencia. Algunos legisladores eligieron, para sintetizar, a Joan Manuel Serrat, otros eligieron a Mandela, y así cada uno fue eligiendo a quien prefiere. Yo voy a elegir, como a usted también le gusta, señor presidente, al Martín Fierro, en su contrapunto con el Moreno, en la vuelta del Martín Fierro, cuando decía yo tiro, cuando me tiran, cuando me aflojan aflojo, no se ha de morir de antojo quien me convide a cantar. Para conocer a un cojo, lo mejor es verlo andar. Nosotros ya vimos andar a este gobernador, señor presidente, y por lo tanto no le podemos dar este cheque en blanco. Gracias.